Buenas tardes. El día de hoy venimos a exponerle la ley de Gay-Lussac, nuestro grupo que está compuesto por David Herrera, Isabela Villegas, Daniel Madrid, María Tapia y quien les habla, Peter González. En el ambiente en que nos desarrollamos está lleno de aire. Este aire es una mezcla de gases, dos de los cuales son esenciales para que se dé la vida y a la vez son los más abundantes. El contenido de esta mezcla vital es aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de gases como por ejemplo el dióxido de carbono. Comprender el comportamiento de los gases nos ayuda a saber cómo y por qué suceden ciertos fenómenos en la naturaleza y aún en nosotros mismos. Hablando un poco más acerca, como una manera introductoria, la mayoría de los gases son incoloros, excepto el dióxido de nitrógeno, que es de color café. Los gases no tienen una forma definida, adoptan la forma del recipiente cuando se tiene en una mezcla, en una mezcla contenida en el mismo recipiente. Estos gases se mezclan completamente de manera uniforme. De los estados de la materia, los gases son los más compresibles y menos densos. Uno de los objetivos era conocer la ley de Gay-Lussac, su origen y características. También vamos a ver el uso que tiene en nuestra vida cotidiana. Además de esto, vamos a proporcionar ejemplos y experimentos con relación a dicha ley que nos permitan conocer más a fondo lo que Gay-Lussac nos quería decir a través de los gases. Bueno, ahora bien, básicamente esta ley, o sea, la ley de Gay-Lussac, establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si el volumen de cierta cantidad de gas ideal está a una presión moderada y esta se mantiene constante, su temperatura también lo hará. Esta ley se representa con la fórmula presión sobre temperatura, representada en grados Kelvin, es igual a la constante de proporcionalidad que se representa con la letra K. Como un dato curioso, esta ley es válida para gases ideales y en los gases reales se cumple con un mayor grado de exactitud. Solo si las condiciones de temperatura y presión son bajas a las densidades del gas, esta ley necesita ser corregida con términos específicos según la naturaleza del gas presente. Entre las características de la ley de Gay-Lussac encontramos que el cociente entre la presión y la temperatura siempre va a tener un mismo valor, que la temperatura aumenta y que cuando está un poco mayor, las moléculas del gas se van a mover de manera más rápida. Que la ley está expresada por la función de la temperatura absoluta, al igual que la ley de Charles. Y que en la presión, si la temperatura aumenta, la presión también aumentará, y si la presión disminuye, la temperatura también disminuirá. Algunos de los ejemplos más comunes que podemos encontrar son, por ejemplo, cuando un neumático se encuentra en llamas. En esta, la goma se está quemando y va a provocar un aumento en la presión del neumático porque se da un aumento de la temperatura, lo que puede provocar una explosión en la pared del neumático y provocar dicho suceso. Otro ejemplo es cuando se calienta una lata de aerosol que está cerrada. El aumento de la temperatura hace que aumente la presión y esto podría provocar una explosión dentro de la lata. Por esto vemos una advertencia frecuentemente en las botellas de desodorantes u otros productos enlatados. También podemos observar esto cuando se da el calentamiento de los alimentos, por ejemplo, dentro de un horno. Al colocar estos alimentos en el horno para calentarlos, el aire dentro del horno se calienta y se presuriza, lo cual hace una perfecta aplicación de esto. Algunas otras aplicaciones en las cuales podemos observar la ley son, algunos más cotidianos son, por ejemplo, la olla de presión al momento de cocinar. Como vemos, el calor actúa sobre dicha olla creando la presión, lo cual permite que los alimentos se preparen de una mejor manera. Y esta es una clara aplicación de esta ley. También lo vemos en las latas de soda o refrescos.
en donde se hace uso de los gases, ya que la cantidad del gas que se encuentra disuelta en el líquido es directamente proporcional a la presión que se ejerce sobre el líquido. Y esta sería una soda y un líquido que utiliza un dióxido de carbono, lo cual se dispara cuando se abre la lata de gas y produce sonido. A continuación, veremos un poco sobre su fórmula. La fórmula la podemos dividir en 4 secciones. Principalmente hablaremos de que, como dijimos atrás, la ley de Gay-Lussac se basa más que todo en lo que es la temperatura y la presión. Entonces, como se basan en estas dos, podemos hablar de que la presión es totalmente directa y proporcional hacia la temperatura. Ahora bien, si transformamos esto y le incluimos una constante y realizamos un despeje totalmente simple, entonces obtendremos de la forma en la que muestra el recuadro inferior de la derecha, son donde la presión sobre la temperatura es igual a dicha constante. Además, ahora, al tratarse de una igualdad, nosotros podemos reemplazar los dados, ya que al ser una igualdad, pues esta va a ser mismo, equivalente. Podemos decir que la misma presión sobre temperatura va a ser igual a la presión sobre temperatura. Diferencia de que en el lado izquierdo estarán las presiones y temperaturas iniciales y en el lado derecho estarán las presiones y temperaturas finales. ¿Qué aspectos o qué componentes vemos en estas fórmulas que son principalmente utilizadas? Las presiones, tanto iniciales como finales, las temperaturas finales y iniciales, y esto se puede variar de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas que están utilizando esta fórmula, ya que puede determinar la presión final a ciertas cantidades y demás. Para seguir con la ley de Gay-Lussac, vamos a ver varios ejemplos. El primero dice que cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 960 milímetros de mercurio, cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura debería estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio? Bien, lo primero, lo que me está pidiendo este ejemplo es la temperatura que debe estar para que la presión sea de 760 milímetros de mercurio. Bien, primero vamos a expresar la temperatura en grados Kelvin. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos para tener una escala absoluta de la temperatura, ya que esto nos ofrece los grados Kelvin. Entonces sumamos los 25 grados centígrados con 263, que sería la constante para grados Kelvin, y esto nos daría 298 grados Kelvin. Después de esto utilizamos la ecuación general, que es directamente proporcional en el caso de la ley de Gay-Lussac, y despejamos T2 para hallar T2. En este caso, ya despejando, nos daría 233.5 grados Kelvin. Para familiarizarnos un poco más con la ley de Gay-Lussac y sus ejemplos, vamos a resolver uno muy particular. Este nos dice que en un cilindro metálico se encuentra un gas que recibe una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y cuando su temperatura es de 10 centígrados. Con el manómetro se registra una presión de 950 milímetros de mercurio. Si al exponer el cilindro a la intemperie eleva su temperatura a 45 grados Celsius, debido a los rayos del sol, calcular cuál es la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque y cuál es la presión manométrica. Bueno, bien, primero vamos a tener que nos están pidiendo la presión absoluta que tiene el gas y la presión manométrica. Entonces tenemos varios datos. Uno, la presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio. Este es el dato 1. Entonces tenemos el dato número 2, que es la presión del manómetro. Aquí está. Esta es la presión del manómetro, que son 950 milímetros de mercurio. Vamos a ponerlo como dato 2. Tenemos como siguiente dato con la temperatura. La tenemos en 10 grados Celsius. Aquí está. Esto lo llamaríamos como T1. Y la siguiente temperatura son 45 grados Celsius. Lo llamaríamos como T2. Primeramente, como vimos en el anterior ejercicio, vamos a pasar de grados Celsius a grados Kelvin. Esto lo hacemos con la fórmula general, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sumar los 10 grados centígrados más
los 273, que es la constante de todo esto, para pasar a grados Kelvin, de centígrado a Kelvin. Esto nos daría 283 grados Kelvin. Recordemos que este sería nuestra temperatura número 1, porque vamos a trabajar con grados Kelvin. Y lo mismo haríamos con las 45 grados Celsius. Por cuestiones de tiempo vamos a colocar el resultado enseguida, que es 45 grados más 273, serían 318 grados Kelvin. Esto llamaríamos T1 y a esta vamos a llamar T2. Bien, entonces vamos a encontrar la presión absoluta final de esto. Para hallar la presión absoluta final, vamos a colocarlo aquí, presión absoluta final. Presión absoluta. Para hallar la presión absoluta final, primero debemos encontrar la presión absoluta inicial. O sea, en este caso, este sería la presión absoluta número 2 y la presión absoluta 1 sería la inicial. Esto lo hallamos sumando la presión atmosférica. Colocar aquí la presión atmosférica más la presión del manómetro. Entonces, P1, vamos a llamarlo P1 para no estar colocando aquí la absoluta. Reemplazamos los datos, serían 760, que es la presión atmosférica, más 950, que es la presión del manómetro, y nos daría 1710 milímetros de mercurio. Ya conociendo P1, vamos a aplicar la ley para hallar P2, que sería la presión absoluta inicial, en este caso es P1, por la temperatura número 2 sobre T1. Reemplazamos los valores y al reemplazar los valores nos daría entonces que la presión absoluta final sería de 1921.4 miligramos de mercurio. Esto aquí encontramos en la presión absoluta final. Solamente, ¿qué nos falta? Nos faltaría entonces encontrar la presión manométrica, la presión manométrica final, que vamos a llamarlo la presión 2. Aquí, la presión manométrica. La presión manométrica, que se saca restando P2, que es la presión absoluta, menos la presión atmosférica. Reemplazar los datos, la presión manométrica sería igual a 1161.4. Aquí restamos 1161.4 miligramos de mercurio. Estas serían entonces nuestras dos respuestas. Concluimos que la presión absoluta sería 1921.4 miligramos de mercurio y la presión absoluta manométrica es de 1116.9 milímetros de mercurio.
Concluimos que la ley de Gay-Lussac relaciona la variación de la presión con la temperatura cuando se mantienen constantes el volumen y la cantidad de la sustancia. También podemos establecer que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura en cualquier proceso del momento. El cociente entre la presión y la temperatura absoluta debe tener un valor constante. En esta ocasión vamos a seguir viendo los experimentos de la ley de Gay-Lussac. Recordemos que nos dice que a volumen constante la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, la otra también lo hace, y si una disminuye, la otra también disminuye. Vamos a tomar un tarro previamente machucado y lo vamos a introducir en el agua caliente. Vemos cómo poco a poco el tarro va tomando su forma original. Esto se debe a que al aumentar la temperatura, la presión también aumenta y el tarro va tomando su forma original poco a poco. Vamos a ver cómo se va inflando el dicho tarro. Y seguimos con la demostración con este tarro y este globo. Vamos a introducirlo primero en el agua caliente y vemos cómo poco a poco, mientras la temperatura va aumentando dentro del tarro, su presión también, y esto hace que el globo vaya inflándose. Podemos ver cómo el globo va tomando forma. Esto se debe a que la presión dentro del va aumentando, ya que su temperatura también lo hace. Y si lo introducimos en agua fría, vemos cómo su presión disminuye. Esto haciendo alusión a que son directamente proporcionales la temperatura con la presión.